General Carmelo Terán, en situación de retiro, ¿cómo le va? Muy bien, Blanquita, me da gusto saludarte. Desde Oaxaca, México, ¿verdad? En Tehuantepec, estoy en Santa María Mixtequilla, Oaxaca. Muy bien, general, pues mucho gusto en saludarlo. Para todos los que nos están viendo, el general Carmelo Terán Montero, pues tiene muchos años ya de experiencia en las Fuerzas Armadas de México. Estuvo como general en varias partes de la República Mexicana. ¿Y quién más que en este momento que estamos viviendo en Houston, para que nos pudiera explicar un poquito más de cómo sería esa ayuda que México pudiera dar bajo el plan DN3 a Houston? En este momento, el presidente Donald Trump está visitando Houston y el día de ayer el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que estaban hablando con las autoridades mexicanas para ver la posibilidad de que pudieran haber una ayuda. ¿Qué piensa usted de esto, general? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Yo pienso que el plan DN3 es un plan que se lleva a cabo de ayuda a la población en general. Normalmente está diseñado para la República Mexicana, pero del espíritu altruista de los mexicanos se puede poner de manifiesto aquí si es que se llevan a cabo los trámites correspondientes, las solicitudes y la aprobación de las autoridades correspondientes. Ya tuvimos una experiencia hace años. Personal del ejército acudió a Estados Unidos y creo que hizo una muy buena labor social por allá. Me decía usted que fue un asunto inédito, que nunca se había visto que se puede decir, las tropas cruzaran a otro país para realizar esta ayuda. Así es, esa fue una ocasión pues inédita, ¿no? Creo yo que los resultados fueron muy satisfactorios y se pudo integrar más estos dos vecinos que son México y Estados Unidos. Hay muchos temas de qué hablar. Gracias por darnos esta opinión con respecto a Houston. Nosotros, como usted sabe, estamos en Texas. Hay mucha gente ayudando a todas estas personas a toda la población de Houston que ha resultado desafortunadamente víctima de todas estas consecuencias del huracán. Pero también hay otros temas que también me gustaría platicar con usted, el tema de las Fuerzas Armadas en México. ¿Cómo ha visto usted el desempeño de las Fuerzas Armadas combatiendo el narcotráfico en México? Desde luego que esto lleva 2 sexenios prácticamente, es una experiencia que se está adquiriendo en las Fuerzas Armadas, ha sido de utilidad porque nos permite o les ha permitido conocer las ciudades, los terrenos, las vías de comunicación y sobre todo participar en una operación tan loable como es el combatir el narcotráfico. Creo yo que los resultados han sido muy buenos, las experiencias han sido buenas, sin embargo, las Fuerzas Armadas han sufrido un desgaste por ello. Su moral aún así se mantiene alta y creo que en este caso se trata de auxiliar, como vuelvo al tema de Houston, de auxiliar a los hermanos que se encuentran en el otro lado. Ahora, ¿usted está de acuerdo en que las Fuerzas Armadas sigan combatiendo el narcotráfico, o sea, que sigan afuera, combatiendo, no están descuidando algunas otras tareas que tienen el ejército? Así es, creo yo que la utilización de las Fuerzas Armadas debe ser en forma temporal. Sin embargo, el tiempo que ha transcurrido las ha desgastado. Se ha desgastado no solamente el personal, los medios de que disponemos en una actividad como esta que corresponde totalmente a otras instituciones. General, ¿algún otro tema que usted quiera tratar en relación a las Fuerzas Armadas en México que nos quisiera compartir? Las Fuerzas Armadas de México mantienen su espíritu, mantienen
su formación, se mantienen en la disciplina, tratando de cumplir con las misiones que se le asignan. Desde luego, repito, el desgaste que han sufrido ha permitido que en algunos de los casos tengan la necesidad de adquirir nuevos medios, ¿verdad?, para poder seguir combatiendo con eficiencia. El problema principal es el armado legal que se está en trámite, es una responsabilidad del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, ver qué es lo que van a hacer para darles el apoyo legal que requieren las Fuerzas Armadas, particularmente en momentos en que los derechos humanos son un objetivo a proteger también. Sobre la participación de los civiles armados, en México está prohibido portar arma de fuego si no tienes licencia para esto. Creo, específicamente ustedes, el ejército mexicano es el que da estos permisos a corporaciones policíacas, a ciertos individuos. Como consecuencia, pues hemos visto que en asaltos, en atracos, hay gente ya armada que pues no necesariamente tiene estos permisos para cargar armas, pero que al final de cuentas resultan defendiendo a la población por toda la situación que vivimos de inseguridad en México. ¿Usted qué piensa de esto? Creo que las Fuerzas Armadas se mantienen dentro del camino de la legalidad. Desde luego, son efectivos tan grandes que hay ocasiones en que se pierde el control. Sin embargo, la línea principal de responsabilidad las están cumpliendo y con mucha eficiencia. Vuelvo a repetir, el armado legal, el apoyo legal a las Fuerzas Armadas es fundamental, ¿sí? Es fundamental para poder permitir a las Fuerzas Armadas cumplir mejor todavía su misión. General, a nivel internacional, ahorita hay una amenaza constante, estas pruebas de balística, estas pruebas de misiles, perdón, que están llevando a cabo en Corea del Norte, amenazan a México. Ya sabemos que públicamente se ha amenazado a territorio estadounidense. ¿México está preparado para una situación como esta? Nuestras Fuerzas Armadas están destinadas exclusivamente para la defensa nacional. Creo que desde su creación ese es el camino que debe seguir y que estamos siguiendo. La defensa nacional. No estamos ignorantes de que la vecindad con Estados Unidos nos permite o nos obliga a tomar medidas de seguridad, y dentro de nuestras posibilidades supongo que nuestras autoridades, y así lo veo yo, están llevando a cabo la reactivación de algunas medidas para poder enfrentar los problemas. Estamos en alerta. Como todo el mundo, hay preocupación por lo que puede ocurrir con Corea del Norte y con Estados Unidos. Hay preocupación. Y desde luego, nuestra vecindad con los Estados Unidos nos hace ser tener más preocupación todavía. Tecnológicamente, el ejército mexicano está preparado para detectar misiles o alguna otra cosa de este tipo, como en Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas, pero ¿México tiene alguna tecnología en ese sentido que pudiera sentirse, digamos, porque con tanto peligro con el que corremos en Estados Unidos, yo que estoy en la frontera, por ejemplo, pues a lo mejor los de la frontera del norte de México también se sienten un poco amenazados de que les vaya a tocar algo, ¿no? Ustedes, de alguna manera, o el ejército, según su opinión, ¿se podría prevenir algo de este tipo? Desde luego que todas las Fuerzas Armadas están preparadas, se previenen ante tales amenazas.
siempre hay previsión, las Fuerzas Armadas están planeando siempre cómo llevar a cabo la defensa el cumplimiento de sus misiones, particularmente la defensa de su país. Pero aquí más que nada la fortaleza de un país es la unión de sus Fuerzas Armadas con el pueblo. Y a eso es lo que tendemos nosotros, o debemos tender a buscar más esa unión, porque no puede haber Fuerza Armada, no puede haber éxito si estamos separados del pueblo. La última pregunta para usted, general, es en relación a los golpes de Estado que han ocurrido en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica. Específicamente, me parece que usted estuvo en Venezuela alguna vez trabajando. ¿Estoy equivocada? No, sí, efectivamente. Y por suerte o por desgracia me tocó ver dos intentos de golpes de Estado. Pero aquí, yo me voy más allá a las causas. ¿Por qué unas Fuerzas Armadas intentan dar un golpe de Estado? ¿Cuáles son las razones? Por lo que viví en Venezuela, había un sistema de gobierno con muchos hechos de corrupción. Venezuela es un país rico en petróleo, tuvo mucho tiempo, obtuvo grandes ganancias del petróleo. Sin embargo, la administración de esos fondos obligó en primer lugar, ocasionó un descontento en la población, y como consecuencia, por esa unión que existe entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, ese descontento pasó a las Fuerzas Armadas. Por eso de ahí surgen los intentos de golpe de Estado, que en un solo año, por un lado el difunto Chávez, que era teniente coronel, y por otro lado la Fuerza Aérea. Ese mismo año fueron 2 intentos de golpes de Estado. ¿Por qué? Porque la población estaba buscando una salida, estaba buscando una forma de hacer sentir su preocupación y de ver quién podía apoyarlos. Consideraron que las Fuerzas Armadas, y por eso surgieron estos líderes que llevaron a cabo estas acciones. Sin embargo, me parece que recientemente también se trató de hacer leí por ahí, hubo unas amenazas de golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas en ese país. ¿Tiene alguna información al respecto o tiene alguna opinión? No, yo tengo también la información periodística, ya como retirado, y me mantengo aquí, en el rinconcito del Istmo de Tehuantepec, muy agradable, por cierto, aunque fue un poco de calor. Pero de lo que yo veo, hay que entender también a la población venezolana. Creo que ahorita se les dio la oportunidad, volvimos a la situación anterior, en la que el teniente coronel Chávez había rechazado. Hemos vuelto. Y de ahí, nada más que en sentido contrario, ahora es la derecha la golpeadora y la izquierda es la que se defiende. Sin embargo, mientras no reconozcamos, no entendamos cómo es el venezolano, creo que estaremos bordando acciones, llevando a cabo actividades que están en contra de la población y que no se podrán tener el triunfo. Vamos a suponer, me refiero a esto, la amenaza de una invasión a Venezuela ha dado pie a que el pueblo reaccione. A lo mejor fueron los cálculos que se hicieron de que esta reacción iba a ser pequeña, pero según estoy leyendo, está incrementándose. ¿Por qué? Porque ellos le tienen mucho amor a su patria, mucho amor a su país, mucho amor a su bandera, y tratarán de oponerse a cualquier invasión. Es lo mismo que pasa en cualquier país, como en México, o sea, somos muy patriotas y muy nacionalistas, y cualquier situación de este tipo despierta el patriotismo de la población, ¿no? Exactamente, el venezolano, pues como todos, quiere su país y cree que a lo mejor están comparando, es peor la amenaza de una invasión que la amenaza que están contemplando ellos adentro con su gobierno. Ahora, por lo que se refiere a México,
tenemos nuestros sólidos principios de política exterior, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos. Creo que debemos respetarlos y ver hasta dónde nosotros podemos no involucrarnos en ese problema. Volviendo a México, general, pues nada más una última reflexión con respecto a la inseguridad que se vive en el país y la corrupción. ¿Cuál es su opinión al respecto como general retirado de las Fuerzas Armadas? ¿Sobre la corrupción? Sobre la corrupción, sí. La corrupción es el obstáculo mayor que ha tenido el país para su desarrollo. Creo que hemos visto, y ahorita que yo estoy repito, en el lugar en que me encuentro, veo con tristeza cómo la corrupción ha avanzado en diferentes sectores de la población, en diferentes, los tres niveles de gobierno, cómo caen en las trampas de la corrupción. ¿Y de dónde se inicia esto? Pues desde las elecciones. Cuando hay elecciones amañadas, cuando hay elecciones en donde se compran votos, cuando hay elecciones en donde se arman defensas legales, ¿verdad? Se arman. Creo yo que eso da pie a que la corrupción se incremente cada vez más y la población pues se mantiene ignorante en muchos de los casos de lo que realmente está ocurriendo. Pero ese es el obstáculo mayor, creo yo, que debe ser atacado en todos sus frentes. Oaxaca, usted que es oaxaqueño también, platíquenos un poco. En Oaxaca ha habido mucha resistencia civil por muchos frentes, los educadores, los maestros. ¿Cómo se encuentra la situación en Oaxaca? En Oaxaca se vive una situación muy difícil. Tenemos ya varios sexenios en que no ha podido marchar este estado, y uno de los aspectos principales es la pobreza. La pobreza, y desde luego, conlleva la ignorancia de la población. Eso hace que los grupos de vivales se hagan del poder, lleguen a los puestos públicos, no a servir, sino a servirse. Y entonces esto impide el desarrollo, impide el progreso de los pueblos. Cada día se agrava más. Hay mucha razón de quien dice que la pobreza es el factor principal que nos lleva a la delincuencia. Creo yo que hay mucho desierto en esos términos. La pobreza nos lleva hacia allá y la ignorancia la complementa. Muy bien, general. Bueno, pues estoy aquí practicando que también podemos poner temas de lo que estamos hablando. Este es un programa nuevo del que estamos probando, y gracias, general, por darnos estos minutos. ¿Algo más que quiera agregar sobre la situación en México, las Fuerzas Armadas, la posible ayuda de México a Houston? ¿Qué nos puede decir? Yo creo que la situación de las Fuerzas Armadas en México siguen siendo fieles a los principios de la revolución. Quien no admita los principios de la revolución estará en contra de las Fuerzas Armadas. La solidaridad que característica de los mexicanos, creo que se va a poner de manifiesto si es que se solicita el apoyo, si se llevan los trámites adecuados, si requieren el apoyo y si tenemos los medios para apoyarlos. Tengo la seguridad que el gobierno y el pueblo de México aceptará con mucho gusto participar, apoyar a nuestros hermanos. Desgracia, que quieras o no, la línea divisoria no es una línea que nos divide, es una prolongación de la frontera. ¿Cuántos años hemos vivido en la frontera? Desde Tijuana hasta Matamoros, y vemos que este es un tercer país prácticamente, las fronteras. Así se le conoce en algunos lados.
Sí, eso es lo que le quería preguntar, porque ahora con esto de la construcción del llamado muro, usted que también vivió en la frontera, porque pues aquí estuvo en Matamoros, ¿verdad? ¿Cómo ve usted esta construcción? ¿Usted cree que ayudaría? Usted trabajó muy de cerca en Matamoros y estuvo a cargo de la zona militar de Matamoros, del norte de México. ¿Usted cree que un muro puede ayudar a toda a parar la delincuencia que sucede en esta zona? Yo creo que, vuelvo a repetir, ese es un tercer país. Hay una integración y nosotros lo conocemos bien, Blanquita, desde Matamoros, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez. Afortunadamente tuve la oportunidad de estar en todas esas plazas y conocer cuál es el ambiente que priva en esa franja fronteriza. No somos ni enemigos, ni adversarios, ni nada. Somos un pueblo integrado en esas circunstancias. Un muro es dividir creencias, dividir sentimientos, dividir todo entre dos pueblos que se aman, que se estiman, que se ayudan, que se apoyan. No sé. Gracias, general. Le agradezco mucho el tiempo que nos dio y bueno, pues un saludo a Oaxaca, México, a todos los paisanos que están por allá y nada, le agradezco mucho que nos haya dado este tiempo. El agradecido soy yo, Blanquita, me da mucho gusto que me dé esta oportunidad y ojalá no sea la única. No, claro que no, ya nos estaremos conectando en otra ocasión. Gracias, muy amable.